Hola, bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados. Transcurre abril y desde este espacio seguimos sumando contenido y profesionales con el objetivo de mejorar y aportar herramientas que colaboren. Agradecemos a Medife, a Sinergia y a Gestión de Compra que nos apoyan en todo lo que vamos generando. Hoy nos acompaña Florencia Gurruchaga, directora de Espacio Florecer, coach ontológico profesional y facilitadora de mindfulness, con 17 años de experiencia en puestos gerenciales en empresa multinacional. Su propósito es inspirar a las personas a conectarse consigo mismas, con otros y con la comunidad donde viven, contribuyendo a la generación de empresas más conscientes y personas más felices. La charla de hoy, Mindfulness para la gestión del estrés y la ansiedad. Bienvenida Florencia al ciclo de charlas de consultores asociados. Hola Florencia, bienvenida a Consultores Asociados, una alegría que te sumes, que seas parte y bueno, súper con todas las ganas de escucharte y de ver a ver qué nos tenés para contar de todo esto. Bueno, gracias Maxi, sí, la verdad estoy muy contenta de formar parte de este equipo y de venir a contarles un poco de lo que tiene que ver con mindfulness, que tanto me apasiona, tanto bienestar promueve y tanto me ayudó a mí a nivel personal fundamentalmente para desactivar un poco el piloto automático donde muchos años de mi vida viví. Así que hoy quiero compartirles, voy a intentar ser breve y concisa. Pero bueno, esta es la primera de varias charlas, así que seguramente después iremos compartiendo más info. Bueno, un poco la idea es esa, digo, hoy ir con esta primera y por ahí después ir avanzando y obviamente tu perfil está dentro de la página web de Consultores Asociados y tienen la posibilidad de contactarte a vos en línea directa, además obviamente de todas tus redes sociales y demás. Así que somos Perfecto, todos después los voy a oídos. invitar a seguirme en YouTube, en Muy mis bien, redes, después los invito para eso. muy Pero bien. bueno, cuando ustedes me digan, yo comparto pantalla y Comparta pantalla. comienzo. Perfecto. Bueno, así que acá lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con mindfulness para la gestión del estrés y la ansiedad. Acá ya nos presentamos y lo que vamos a ver tiene que ver con esto, cómo funcionamos estando alertas, cuál es la voz de las neurociencias, cómo impacta la gestión del estrés, de la ansiedad y del miedo en nuestra salud y también en nuestra efectividad cuando trabajamos, qué podemos hacer para cuidarnos. ¿Podemos convivir con la incertidumbre sin perder la calma? Es una pregunta que vamos a intentar responder. Y vamos a ver si es posible, en medio del caos, tener perspectiva y claridad mental. Así que primero les quiero compartir algunas imágenes para que antes de arrancar vean si se sienten identificadas con alguna de las imágenes que yo les voy mostrando. Todo me estresa. No tengo paciencia, no sé cómo manejar mi ansiedad, o no tengo tiempo para ocuparme de mí. No me alcanza el tiempo para todo, nunca llega mi momento, siempre estoy ocupándome de los demás. Me cuesta hacer foco, me cuesta concentrarme, no llego a cumplir con la fecha en la que me comprometí a entregar el trabajo, no sé priorizar mis tareas dentro y fuera de la oficina, mi vida es un caos. Estoy agotado o agotada, irritable, angustiado, tengo una montaña rusa emocional que no sé cómo manejar, me cuesta dormir, estoy muy contracturado. Yo acá los pocos que veo hacen así, seguramente algunos en sus casas también están Yo te voy a haciendo así. interrumpir un segundo para decirte Sí. que tildé todas. Bueno, acá esta es la última, discuto con todos, me peleo todo el tiempo con los que más quiero y a veces ni sé por qué empiezo a discutir. Y Bueno, no, es ese está un poquito menos, pero hasta ahí perfecto. veníamos perfecto. Yo veía la carita así. Bueno, pero esto consolida la mayoría de los motivos por los cuales la gente empieza a introducirse al mundo del mindfulness. Como yo siempre digo, no nos acercamos a mindfulness porque nuestra vida estaba tan serena, en armonía y en calma que dijimos, ¿por qué no empiezo a practicar? Digamos, entonces está bueno poder registrar y sintonizar con lo que nos está pasando ahora, porque es acá, en estas situaciones cotidianas, donde mindfulness puede ser un recurso valiosísimo para lidiar con estas tareas y para que empiecen a ser círculos más virtuosos que Qué viciosos. viciosos, clarísimo. Así que vamos a... Acá, antes de comenzar, esto es como un lema que van a ver en todas las
exposiciones que haga o en todas las charlas que les brinde, porque nosotros somos los que practicamos. Está buenísimo conocer la teoría, podemos aprender un montón de información, pero si no ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo, nada en nuestra vida va a cambiar. Entonces, mi intención es que comencemos esta charla con una mini práctica donde yo simplemente, antes de que continúen viendo este video, los quiero invitar a prestar atención a la posición como están sentados ahora. Quiero que lleven la atención a la postura y quédense como una estatua, sin hacer ningún movimiento, y vayan registrando si hay algunas zonas del cuerpo que están en tensión. Exploren con curiosidad y con apertura, como si fueran un niño explorando la posición del cuerpo en este momento. No vale moverse. Todas las sensaciones que estoy notando en este momento, los pensamientos que aparecen, los acepto tal como son. Y ahora lo que voy a hacer es, sí, hacer todos los ajustes necesarios para realmente estar cómodo. Entonces tal vez necesite enderezar un poco más la espalda o apoyar mejor los pies sobre el suelo. O fijarme, tal vez necesito hacer rotaciones con los pies o con las muñecas, hacer una rotación de cuello. Cualquier movimiento que el cuerpo nos pida hacer en este momento, bienvenido sea. Y los voy a invitar a llevar la atención a la respiración y vamos a hacer un par de respiraciones conscientes, digamos, llevando la atención cómo el aire entra en el cuerpo cuando inhalamos y cómo sale del cuerpo cuando exhalamos. Vamos a hacer un par más de respiraciones para predisponernos para este ratito, que no va a ser más de media hora que vamos a compartir juntos. Y esto simplemente lo quiero hacer porque, no sé, Max, si solés tomarte unos instantes en tu día a día para hacer una pausa. No. No. Porque lo que suele ocurrir es que no está habilitada la pausa en nuestros días, digamos. Si nosotros no empezamos a generar un espacio y habilitar un momento del día para hacer una pausa, que pueden ser este minutito que compartimos juntos, no viene dada por el contexto. Entonces es súper importante que nosotros podamos sintonizar con cómo nos sentimos, qué nos pasa y qué necesitamos. Si no, difícilmente podamos ayudarnos, porque muchas veces creemos que evadiendo lo que no nos gusta, lo que nos duele, lo que nos genera sufrimiento, vamos a estar mejor. Y no somos conscientes de que al revés, digamos, lo que vamos haciendo es generando más estrés, más ansiedad, más sufrimiento, más frustración. Entonces es súper importante que nosotros hagamos estas micropausas para poder registrar cómo estamos. Y todo el aprendizaje que vamos a ver hoy tiene que ver con un aprendizaje que tiene que ver con escuchar al cuerpo, del cuello para abajo. Y no estamos acostumbrados a aprender del cuello para abajo. Todo yo siempre dije, era una cabeza con patas. Digamos, no había registro. Entonces es necesario poder frenar para poder registrar. En realidad escuchamos el cuerpo cuando duele normalmente. Tal cual, lo escuchamos solo cuando ya no da más y cuando estamos a punto de, digamos, cuando ya es un poco tarde. A veces nos damos, bueno, mucha gente se inicia en la práctica del mindfulness después de haber tenido un infarto o después de haber, si la puede contar, después de algún episodio donde el cuerpo ya directamente gritó. El cuerpo nos avisa siempre, si supiéramos o aprendiéramos hay a que aprender a escucharlo, más. digamos. Totalmente. Totalmente. Y acá también les voy a poner, vamos a ver un poco de cuál es el contexto actual. Seguramente han escuchado estos términos nuevos, que hoy se dice que estamos transitando del contexto VUCA al BANI. El VUCA es bueno, se me fue, es la sigla para decir el contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Digamos, la velocidad de cambio cada vez es más rápida, digamos, la incertidumbre es constante, entonces resulta muy complejo
digamos, actuar en un contexto similar. Este término fue acuñado en la Guerra Fría por el ejército de Estados Unidos y después digamos, se propagó en todo lo que es el ámbito organizacional. Y hoy están hablando, post-COVID, perdón, tengo un problema con el mouse, del bunnying, digamos, que la sigla es en inglés, pero significa frágil, quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Cada vez la velocidad, de hecho, hablan hasta de una transición que hay un VUCA exponencial, como un VUCA elevado al COVID-19. Digamos, entonces, hoy estamos expuestos a una fragilidad como humanidad, sobre todo con la pandemia global, los cambios climáticos, la aceleración tecnológica, digamos, esto nos genera muchísima ansiedad. Y el exceso de información, hay un término que a mí me gusta mucho, que es infoxicación. Estamos intoxicados de información. Y la más información no nos trae más claridad. Muchas veces nos trae más confusión y eso hace que sea mucho más incomprensible lo que sucede. El concepto de ruido. Totalmente, sí, de ruido constante y sobre todo nuestro propio ruido interno, porque es sobre ese ruido con el que vamos a trabajar hoy. Vamos a aprender cómo hacer para que el ruido externo y constante no interfiera y no nos termine tomando por completo y que muchas veces ese ruido nos impide ver lo que está también ocurriendo alrededor nuestro, que dejamos de verlo. Y esto de la no linealidad tiene que ver con que, a ver, la pandemia es un cisne negro, digamos, es un evento que a veces causa y efecto no están tan relacionados. Y eso además a nuestro cerebro evolucionó para que sobrevivamos, no para que seamos felices. Y le gusta tener el control, poder predecir patrones de comportamiento, poder tener la certeza de lo que va a ocurrir. Entonces hoy la verdad es que nos está ocurriendo todo lo contrario. Entonces es realmente complejo y para mí una forma de mostrar cómo se vivencia es así. Es una montaña rusa, estamos todos, cada uno en su rol, en todos los ámbitos de nuestra vida, porque esto también el 2020 nos demostró que necesitamos desafiar y cambiar todas las formas habituales de comportamiento en nuestra vida, en cómo trabajamos, en cómo nos vinculamos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y estamos acá, en este carrito de la montaña rusa, donde sí o sí la ansiedad es permanente y el estrés no solo se incrementa, sino que se multiplica. Entonces, no sé si coincidís vos con esto, conmigo, Sí, Maxi. totalmente, porque digo, nos superó en todo, digamos. Antes era como, estaba el estrés laboral, ponele, y en otros aspectos uno tenía suponíamos cierto control. O tenías un descontrol en otra parte, pero hoy es como que no quedó nada sin verse afectado, hasta la sensación de vulnerabilidad y de inseguridad y de falta de certidumbre es muy alta. Totalmente, totalmente. Y lo que vamos a ver ahora es saber qué es el estrés, como para poder definir, a ver cómo impacta eso. Y el estrés, si nosotros agarramos la definición que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. El sistema de alerta biológico necesario para sobrevivir. Y esto en realidad tiene que ver con... se me había movido. Tiene que ver con la reacción más automática y más primitiva que hace frente a cualquier amenaza que ponga en peligro nuestra vida. Entonces nuestro cuerpo reacciona para asegurarnos que lleguemos vivos al final del día. Esa es la función principal de nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa cuando es una función adaptativa, nos preserva, nos mantiene con vida, pero, digamos, acá vemos una imagen. ¿Cuál es esta reacción? Cuando el cuerpo, digamos, se siente estresado y siente que hay una amenaza que hace peligrar su vida, lo que hace es como detener todas aquellas funciones que no son esenciales para sobrevivir. Entonces se acelera el pulso, aumenta la presión en la sangre, el sistema digestivo se detiene, se activa todo lo que se llama el sistema nervioso simpático. Digamos, y el cuerpo se prepara para luchar, para huir o para quedarse paralizado, para hacer frente a esa amenaza. Y acá vemos la foto, en el tiempo de nuestros antecesores en las cavernas, donde había un peligro real, que era un animal salvaje que estaba
donde necesitábamos sí o sí luchar o huir, digamos, para salir con vida. Y la realidad es que nuestro cerebro es el mismo que en el del hombre de las cavernas, pero hoy en día el mundo cambió y es mucho más complejo que el mundo de hace miles de años. Entonces, nuestro cerebro no distingue realidad de fantasía y reacciona de la misma manera. Si se imagina un tigre, digamos, yo puedo estar frente a un tigre de verdad y mi cuerpo reacciona para salvarse. Pero yo puedo estar pensando que tengo un tigre delante que está a punto de comerme y la respuesta del estrés en mi cuerpo es exactamente igual, que es lo que llamamos los tigres de papel. Y estos son nuestros pensamientos. Imagínense con la pandemia actual, digamos, solo con el hecho de ver las noticias y estar pensando, me voy a contagiar, me voy a morir, me va a agarrar a mí y demás, todo el estrés que permanentemente estamos generando Es constante. es constante. Es constante y, a ver, acá la activación crónica de este mecanismo, porque este mecanismo, a ver, nos asegura sobrevivir, pero cuando lo sobreactivamos, altera la salud. Y ahí es donde empezamos a tener los efectos del estrés crónico en nuestro cuerpo. No duermo, estoy contracturado, tengo problemas digestivos, tengo me falla la presión, y no que están súper naturalizadas en nuestra sociedad, digamos, es como que es obvio, y si no me pasa nada, hay algo raro tenés, digamos, no es como que, digamos, no estamos acostumbrados a vivir bien o creemos que no hay posibilidad, que es parte del evento, en este caso mundial, que estamos viviendo. Y en realidad vos antes mencionaste el burnout, el síndrome del trabajador quemado, y el año pasado, a principios de año, fue incluido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Y eso es una muy buena noticia porque lo que hace es poner en evidencia que necesitamos trabajar en la prevención para no, porque es mindfulness, que ahora vamos a ver qué es, nos ayuda a trabajar en la prevención, a no llegar a quemarnos. Sí, sí. A que no lo hagas a partir de un episodio grave que por ahí zafaste, sino anticiparte a eso. Totalmente, o por lo menos a tener más recursos para decir, hay eventos que no voy a poder cambiar. ¿Cómo empiezo a relacionarme con esos eventos que tanto estrés me generan? Porque no depende de mí que cambien. Entonces acá, volviendo al ejemplo que yo ponía de quizás las noticias, y quizás yo puedo elegir y miro, estoy informado, pero 3 minutos al día, y no estoy todo el día, digamos. Entonces, por eso tiene que ver con registrar. ¿Qué me pasa a mí si estoy al frente de las noticias? ¿Las necesito? Sí. ¿Cuánto tiempo? Entonces ahí es empezar a... Y eso es súper individual y súper personal, el trabajo que Total. vamos haciendo. Bien. Y bueno, tengo un problemita con el mouse. Y ahora quiero hablar de la mente. Hablamos de cómo el estrés se manifiesta en nuestro cuerpo con toda la sintomatología que nos trae y a ver cómo funciona nuestra mente. A ver, ¿es nuestra aliada en este desafío, en este contexto y en esta montaña rusa en la que estamos? Y hubo un... A ver, si yo te pregunto a vos, Maxi, ¿sabes qué porcentaje del tiempo tu mente se distrae? Es decir, ¿tu mente está en un lado diferente de la actividad que está realizando? Uf, montón. Eh, no, es que vos sabés que, fuera de broma, esto, muchas veces, en lo personal lo digo, yo lo Mm, consideraba como una virtud. mm, O sea, poder claro. estar haciendo algo y a su Mm, vez estar pensando otra cosa. mm. Súper interesante lo que decís. Ahora vamos a hablar del multitasking. Pero bueno, hubo un estudio que se hizo, la mayoría de la gente dice 98, 95, 110, 70, 80, digamos. Esos son los valores que solemos escuchar. Y en realidad hubo un estudio que se hizo en el 2010 por dos investigadores de Harvard, llamados Killingsworth y Gilbert, que, ¿qué hicieron ellos? Crearon una aplicación en iPhone y lo que hicieron fue mandar aleatoriamente a 2.500 personas en distintos momentos del día qué estás haciendo y en qué estás pensando, como para ver si había correlación entre lo que hacían Ujú. y lo que pensaban, y también les preguntaban eh, cuál es el tono de lo que estás pensando, cuán agradable, desagradable o neutro es la experiencia. Y la conclusión a la que llegaron, digamos, resumiéndolo mucho, es que el 47% del tiempo nuestra mente está distraída y que una mente que divaga es una mente infeliz. Y también se dieron cuenta que el tono de la experiencia tenía más que ver con el contenido de la mente que con lo que estábamos haciendo. Y esto además fue del 2010. Muchos Sí, dicen, si lo sí. hicieran ahora, Sí, sí, multipliquémoslo por un poquito más.
Totalmente. Y en realidad, ¿esto qué nos trae, qué nos pone en evidencia? Necesitamos estar más presente en lo que hacemos mientras lo hacemos. Y ahí es donde entra mindfulness como protagonista total. Porque mindfulness es una habilidad que todos podemos entrenar. Quien está en esta foto es Jon Kabat-Zinn, que es como quien occidentalizó la práctica. A ver, si bien el concepto de mindfulness nace en 1979, o Jon Kabat-Zinn fue quien ideó el protocolo del cual se desprende hoy toda la evidencia científica, está basado en tradiciones milenarias budistas que promovieron el bienestar de millones de personas durante todo el tiempo. Lo que hizo Jon Kabat-Zinn fue como despojarlo de la religiosidad para hacerlo una práctica completamente secular y también poder proveer o poder empezar a hacer estudios para mostrar la evidencia científica mediante, digamos, la ciencia, todos los beneficios que la práctica promueve. Entonces, eso hizo que mucha más gente se acerque y empiece a practicarlo. Y de hecho, él en el World Economic Forum participa ya desde el 2013 más o menos, haciendo meditaciones con los líderes. Bien. ¿Y qué es esto de mindfulness? Lo que decíamos recién, estar presente y atento en lo que hacemos mientras lo estamos haciendo. Nosotros nos hemos entrenado, como bien vos dijiste recién, en todo lo contrario. Y soy mejor si estoy haciendo varias cosas a la vez. Y eso está muy arraigado en nuestra cultura, y sobre todo cuando venimos de trabajar en corporaciones. ¡Qué fenómeno flor! Está haciendo el laburo de 3 personas a la vez. Era una medalla de honor, era como, cuanto más cosas soy capaz de hacer en simultáneo, mejor soy, más reconocido soy, más me valoran. Digamos, es una cualidad que es como muy aspiracional. Total. Soy mejor cuanto más hago. Más allá de que nuestro cerebro nunca está simultáneamente en 2 tareas, conecta y desconecta permanentemente, con todo el agobio que eso nos trae. Y hoy todas las multipantallas también nos están trayendo... Sobreestimulan eso, digamos. Y por eso nos entrenamos, Mindfulness nos propone entrenarnos en algo que no fuimos entrenados. Digamos, porque hoy estamos entrenados en distraernos. De hecho, activar el modo avión del celular es una práctica excelente para poner en práctica, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, digamos, vamos como progresivamente. Es una forma excelente de poder empezar a estar más presente en lo que estamos haciendo. Conectados con intención y con actitud amable y curiosa, y sobre todo sin juzgar. Esto nos cuesta horrores. Vivimos permanentemente juzgando todas las situaciones y juzgando mismo las sensaciones del cuerpo. En la mini práctica que hicimos al inicio, de ver cómo está la postura del cuerpo, es muy probable que aparezcan pensamientos donde, oh, ves, claro, estás sentado mal, no estás haciendo lo que deberías hacer, te duele la rodilla porque no caminaste. Y así Sí. nuestra mente es una radio que no para de estar opinando permanentemente de lo que deberíamos estar haciendo y no hacemos, de lo que ocurre y que quiero que sea distinto. Entonces es como, esto es detenernos para empezar a observar. Es como desarrollar un observador interno de nuestra mente para ver a dónde veo que hay un patrón recurrente, un patrón automático de comportamiento que la verdad no promueve para nada mi bienestar. Entonces ahí necesito intervenir. Pero primero necesito verlo. Entonces yo a veces digo, digamos, que una definición de mindfulness también puede ser a qué elijo prestarle atención en cada momento. Claro. Digamos, puede ocurrir de todo, pero siempre hay algo en lo que sí depende de mí, que yo sí puedo hacer. O también lo llamamos el arte de darnos cuenta, o a veces yo digo que es una invitación a amplificar nuestra propia red de Wi-Fi, porque es una oportunidad para empezar a relacionarnos diferente con lo que pensamos, con lo que sentimos y con cómo se manifiesta en el cuerpo. Muy claro. Así que de eso se trata. Y nuestra mente, en realidad, suele estar en el pasado, rumiando por todo lo que ocurrió y debería haber ocurrido diferente, o en el futuro, con una excesiva preocupación por el futuro. Esto en un extremo deviene en la depresión o en trastornos de ansiedad, que son, digamos, las patologías que más están creciendo, y la tendencia que se perfilaba para más del 2030 ya se están alcanzando números que estaban previstos
para más adelante. Entonces es realmente, son las plagas de este tiempo que nos toca vivir. Total. Entonces sí o sí necesitamos empezar a entrenarnos a estar más presentes en el presente, pero también necesitamos saber que nuestra mente no nos ayuda. Necesitamos saber cómo funciona para dejar de pelearnos con su naturaleza y empezar a amigarnos y reconocer que esa es su naturaleza. Entonces porque mindfulness no es poner la mente en blanco, que eso es algo que también es un mito que suele estar muy arraigado en la sociedad. Entonces la gente dice, esto no es para mí, yo no puedo silenciar mi mente, entonces no, es imposible. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé hace muchísimos años con meditación trascendental, la técnica eran 20 minutos. Para mí imposible, yo cerraba los ojos, habían pasado 2 minutos, para mí habían pasado 25, miraba 2 minutos, dije, no, yo no voy a poder. Todo se entrena, todo se practica. Claro. Y la distracción más poderosa, como decíamos antes, está en nuestra propia cabeza. No viene dada de los ruidos externos, sino que es de nuestra propia mente. Y la atención nos conecta con el mundo y define nuestra experiencia. Por eso, de acuerdo a lo que nosotros elegimos prestarle atención, es que vamos hasta moldeando la estructura de nuestro cerebro, como vamos a ver ahora en un minutito. Y la atención es un músculo que se puede desarrollar y fortalecer cuando lo ejercitamos. Bien. Y acá, a ver, tenemos como 60.000 pensamientos por día, algunos dicen que hasta 120.000, y la mayoría de ellos son repetitivos, digamos, son repetidos, son los mismos. Y hablamos de la mente de mono. Si ustedes ven, perdón. Bueno, se habla de la mente que divaga, la mente divagante o la mente de mono, y es literalmente así, es como si tuviéramos un montón de monos en nuestras cabezas que literalmente están pasando de un tema a otro sin que haya una relación tan lineal entre las actividades que van pasando. Y en realidad, esta es la naturaleza de nuestra mente. Nosotros le estamos, digamos, a veces creemos que estamos en control de lo que ocurre por nuestra cabeza. Nosotros lo que podemos hacer es aprender a observar nuestros pensamientos y decidir cómo responder en consecuencia. Y la mayoría de las veces, nuestra mente, a ver, te voy a hacer la prueba como Maxi, ¿con qué cara se identifica más el contenido de tu mente? ¿De mi mente? Sí. Uy, y bueno, depende el momento, pero a cierta altura del día, del muchachito que está abajo agarrándose la cabeza con los anteojos, exacto. A cierta altura del día decís, bueno, ya está, basta. Bueno, en realidad hay algo que se llama sesgo negativo de la mente. En esto que decíamos, nuestro cerebro se esfuerza porque lleguemos vivos al final del día. No le importa Perdón, que eso... te voy a interrumpir un segundo y quiero que vuelvas una diapo para atrás. Sí. Te juro que yo arranco el día con el lado izquierdo, ¿sí? Sí. Y termino con el derecho. Claro, claro. ¿Sí? Es que en realidad la mayoría de cuando nuestra mente divaga, como decíamos antes, si estuviéramos pensando cada vez que divagamos, ay, qué linda la playa, cómo me gusta cuando estoy de vacaciones, estoy serena, estoy tranquila, estoy en calma, qué linda es la vida, cuánta esperanza tengo por lo que va a venir. La verdad que eso no generaría más estrés en nuestro cuerpo y no traería un mayor conflicto. Pero ¿qué pasa? Eso, en la función de sobrevivir, no sirve. Digamos, que yo esté pensando en cosas lindas, digamos, no me asegura mi supervivencia. Entonces, nuestro cerebro funciona como un detector de potenciales amenazas. Digamos, es un radar que está constantemente paneando para ver qué puede representar una amenaza que haga peligrar mi vida. Entonces, por eso son las caras de la derecha, o esta que vos decís, las que suelen ser las que están más presentes. Porque se llama así, sesgo negativo de la mente. Se dice que el cerebro o que la mente es un velcro para las experiencias negativas y teflón para lo positivo. Cuando la mente está divagando, tenemos una tendencia a estar más preocupados, digamos. Queremos resolver todos los problemas. Además tenemos como esa urgencia, porque tiene que ser resuelto ya, de que no podemos
Y a veces es como amigarnos con la naturaleza de la mente, o al menos en mi caso, el conocer cómo funciona la mente, me generó mucho alivio por dejar de resistir o por empezar a dejar de Amigarte con ese pelearme, formato. claro, dejar de pelearme porque sea de una manera que nunca va a ser, porque va en contra de su naturaleza. Bien. Entonces eso está bueno poder comprenderlo. Después, obviamente, me puedo entrenar. De nuevo, ¿a qué elijo prestarle atención en cada momento? ¿Me quedo prendido del miedo que me genera una potencial, no Sí. sé, ¿Cómo administramos los estímulos que nos pueden llegar de afuera o de la propia cabeza, digamos, ¿no? sobre todo de la propia cabeza? Digamos, pero también tenemos que aprender a vincularnos distinto con nuestra cabeza y a vincularnos distinto con todo lo que llamamos estresores, todo lo que me estresa. Ujú. Clarísimo. Y porque, a ver, toda la teoría de lo que tiene que ver con pensamientos es los pensamientos no son hechos, son procesos mentales. Y muchas veces los vivenciamos en nuestra mente como si fuera la realidad. Nuestro propio Netflix, que no para en todo el día, las películas mentales que nos hacemos todo el día, ¿cuántas veces nos imaginamos una conversación con otra persona en nuestra cabeza y ya llegamos a la defensiva porque estamos seguros que nos va a decir tal o cual cosa? Y gracias a Dios nos sorprende diciéndonos otra cosa y ahí aprendemos. Claramente. Está Pero bueno. muchas veces vamos derecho Sí, 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 sí. a pelearnos o derecho a estar contentos si nos sucede otra cosa o lo que fuera. Sí, sí. Prevalece el conflicto, digamos, en el pensamiento de uno antes que la cosa amorosa o de reciprocidad o lo que fuere. Totalmente, totalmente. Y acá, a ver, ya sin conocer la palabra mindfulness, nosotros solemos, a veces damos por sentada la respiración, como que es algo que está y no somos conscientes de lo poderoso que es la respiración para estabilizarnos y traernos al presente. De hecho, lo hacemos habitualmente. Seguramente vos en tu experiencia tendrás más de una oportunidad donde, para, o ya sea a vos mismo o a otro, para ver, respira hondo, Sí, tranquilízate. sí. Antes de hablar, frena un minuto. Haremos. Paremos y, digamos, hagamos la respiración un poco más profunda antes de avanzar o antes de ver a ver qué nos está pasando. Bien. Y eso es fundamental. Acá es como empezar a hacerlo a propósito, porque el ancla de la práctica de mindfulness es la respiración. Es empezar a reconocer la respiración allí, en aquel lugar del cuerpo donde nos resulte más nítida, poder apreciarla, porque el cuerpo siempre está en el presente. Digamos, entonces, el cuerpo y la respiración o los sentidos son como una puerta de entrada al presente por excelencia. Díganme ustedes cuando... Eh, Santi, listo. Perfecto. Bien. Entonces vamos a ver cómo funciona el ciclo de la atención cuando nos disponemos a practicar mindfulness. Tenemos la intención de prestar atención a la respiración. ¿Qué sucede? Cuando nosotros decimos, bueno, voy a prestar atención al aire entrando y saliendo del cuerpo, a los 15 o a los 10, 20 segundos la mente se distrae. Entonces empezamos, tengo que comprar tomate porque tengo que ir a comer a lo de mi tía, pero en realidad tengo que cancelar la reunión de mañana, la tengo que posponer. Y así empieza una radio permanente. ¿Qué hacemos? Nos damos cuenta que nos distrajimos, nos vemos hacia dónde se fue nuestra mente, al pasado, al futuro, porque después vamos descubriendo cuál es la actividad favorita de nuestra propia mente, y ahí elegimos redirigir la atención nuevamente a la respiración. Y ahí es donde estamos fortaleciendo el músculo de la atención. Porque no importa cuántas veces nos distraigamos, lo importante es traernos de vuelta una y otra vez. Y en eso consiste meditar, porque la naturaleza de nuestra mente es distraerse. Y esto, aunque lo sepamos, cuando nos disponemos a practicar, uno, lo hice todo mal porque mi mente se distrajo. Y en realidad necesito saber dónde estuve. Entonces, si yo durante toda la práctica de 5, de 10, de 20 minutos o de una hora no paré de rumiar la reunión que tuve hace una hora, que debería haber dicho tal cosa y demás, está bien porque yo sé en dónde estuve. Claro. Y si me quedé dormida, buenísimo, el cuerpo necesita descansar, pero eso no es mindfulness. Bien. Entonces lo que vamos entrenando es eso. Entonces, es traerme de vuelta una y otra vez. Que acá está explicado también en otro cuadro similar. Llevamos la atención al presente, observamos lo que pasa sin identificarnos.
Dejamos de lado el juicio, que esto es lo que más nos cuesta, aceptando cada sensación como es, y lo que hacemos es responder en vez de reaccionar. Acá la distinción que hacemos en responder y en reaccionar, el reaccionar es como el piloto automático que uno dice, me llevó puesto mi comportamiento habitual. El responder tiene que ver con ser consciente de lo que estoy eligiendo en ese momento. Que a veces son milisegundos, y acá está esta frase de Viktor Frankl, quien escribió El hombre en busca del sentido, que él estuvo en Auschwitz, en los campos de concentración, y dice así, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio está nuestro poder para poder elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Entonces nosotros cuando estamos practicando, a través del entrenamiento en la práctica de mindfulness, estamos creando deliberadamente ese espacio para desactivar el automático y empezar a ser más conscientes en nuestros actos. Y requiere entrenamiento y coraje. Igual que entrenamos nuestros músculos, podemos entrenar el cerebro. Hay un concepto que es neuroplasticidad. Hasta no hace muchos años, los científicos creían que después de la infancia el cerebro no cambiaba más su forma. Y gracias a Dios se dieron cuenta de que sí. Digamos, nosotros literalmente esculpimos y podemos hasta cambiar la forma de nuestro cerebro de acuerdo a aquello a lo que elegimos prestarle atención. Entonces, ¿qué va a ser como decíamos antes, al cerebro le encanta predecir los patrones de comportamiento? Entonces, siempre me va a invitar a ir por la misma conducta repetida y aprendida en mi vida, que no significa que sea saludable para mí. Es más de lo mismo. Me va a decir, anda por la misma autopista que agarraste toda la vida. ¿Por qué ahora? Si yo nos entrenamos en distraernos, yo ahora le digo, no, quiero que haga foco, quiero que prestes atención. Y la realidad es que el cerebro, más allá de que le consuma mucho más energía, mi cuerpo me va a invitar a ir, es como que suena la alarma, el cerebro dice, yo no sé si te puedo asegurar que sobrevivas si vas por un camino alternativo. Entonces va a hacer todo, digamos, el esfuerzo posible para que yo haga más de lo mismo. Por eso requiere entrenamiento, foco y practicar todos los días lo mismo. La alternativa a la autopista automática es como yo a veces hago la analogía con la calle de tierra. Es incómoda, no me gusta, me siento insegura, me da miedo. Digamos, entonces nuestro cerebro va a decir, no, olvídate, anda por más de lo mismo. Pero bueno, somos neuroplásticos y tenemos todo nuestro cerebro disponible para poder entrenarnos. Y estar más presente nos permite gestionar más saludablemente el estrés y la ansiedad, el miedo también, mejora nuestro sistema inmunológico, dormimos mejor, podemos hacer frente a las emociones, sobre todo las difíciles, con más calma. Podemos tener más foco y claridad mental, cultivando una mente más serena y más ecuánime. Mejoramos muchísimo nuestras relaciones interpersonales, porque estamos más conectados con nosotros y con los demás, siendo mucho más empáticos. La inteligencia emocional es como también la columna vertebral de lo que es mindfulness. O sea, digo, perdón, ¿no? Te interrumpo un Sí. segundo. Es como fundamental, porque digo, esto que vos decías, la tentación de nuestra cabeza es volver a repetir historias, situaciones o este pensamiento que te lleva. O sea, es fundamental la capacidad de volver a respirar, de volver, no importa cuántas veces te lleve, lo importante es volver. Tal cual, es como esto que decíamos, desarrollar como un observador de mi propia mente. Igual en estos automatismos también no solo hablamos de pensamientos, también de acciones, de emociones, hay como Sí. ciertos patrones repetidos, que es por ahí, es nuestra zona de confort, lo más cómodo para nuestro cerebro es ir a ese espacio. Clarísimo. Entonces ahí es empezar como a prestar atención, bueno, a ver, esto está ocurriendo de verdad, es como empezar a hacer estas distinciones. Y ver cómo empiezo a relacionar distintos. Si no, quedamos completamente impotentes también frente al contexto de no, hasta que la pandemia no se acabe yo no puedo hacer nada de mi vida. Entonces me pongo como en un lugar mucho más de víctima, no hay nada que pueda hacer, entonces me siento a llorar o a tener miedo o a cultivar más estrés. Me condiciono completamente. ¿Me gusta la pandemia? No, digamos, pero se trabaja mucho la aceptación, que tiene que ver con disolver la resistencia. No significa que me guste, ay, qué lindo estar en pandemia, cómo me gusta el COVID. No. Digamos, pero yo eso no lo puedo cambiar. Entonces veo cómo yo me cuido en este momento. Miro menos la tele, digamos,
adopto el protocolo necesario para saber Sí. que estoy protegida y así evitar el contagio, me cuido a mí, cuido a los demás, digamos. En ese sentido, hay un montón de cosas que sí puedo hacer, pero cuando estamos tan tomados por el contexto que nos estresa, dejamos de ver lo que también ocurre. Entonces todo es tremendo, todo es trágico, todo es terrible y no hay nada que podamos hacer. Acá es como volver a poder recuperar nuestro poder personal en lo que sí podemos hacer. Y es un montón, que dejamos de verlo. Claro. Sí, Dejamos sí. de verlo completamente, pero siempre hay un dominio sobre el cual nosotros sí podemos actuar y sí podemos hacer algo. Muy Y es claro. ahí donde trabajamos. Y es esto, resumiendo, es como calmar la mente para ver con más claridad, que sería como simplificar la mente, para desactivar este piloto automático y empezar a ser más conscientes, también desactivar más la multitarea y empezar a poner más foco y dejar de reaccionar, sobre todo emocionalmente, a veces tan impulsivamente, y poder responder de manera más consciente. Hay una frase de John Kabat-Zinn que a mí me encanta, que es la que resume todo lo que estuvimos viendo hasta recién. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Muy bueno. Muy bueno. Muy Porque bueno. se basa en eso. Bueno, esta cuestión de las emociones, digo, las vamos a seguir teniendo y nos van a seguir atravesando y demás. Es aprender a administrarlas y a que nos afecten quizás, o no nos afecten, o no nos condicionen, o no nos limiten. Mira, de eso vamos a hacer otra charla especialmente porque es un temón y puede dar para todo el año, pero sobre todo tiene que ver con empezar a dejar de negarlas y hacer de cuenta que no pasa nada, que es lo que hemos aprendido la mayoría de nosotros, o de reaccionar de una manera tan impulsiva que nos dañamos y dañamos, hacemos un caos total Sí, y sí. es desmedido la reacción que tenemos. Bien. De eso sí, vamos a hacer porque Ya quedó planteado. es enorme. Bueno, y acá los desafíos a practicar lo aprendido, prestar atención a la respiración para activar el eje parasimpático de nuestro cuerpo y la respuesta de relajación. Podemos multiplicar situaciones en la rutina diaria en las que estamos presentes. Y esto de habilitar la pausa consciente, puede ser prestando atención a la postura, puede ser mirando por la ventana, puede ser como quieran, o acá sí los invito si quieren a... yo tengo un montón de audios grabados de meditaciones en mi canal de YouTube, Flor Gurruchaga, y si quieren ahí pueden practicar con cualquiera de los audios que vean en el canal. Me pueden seguir ahí en espacioflorecer.es, que también lo tienen en la página de consultores asociados. Correcto. Sí. Pero bueno, un placer enorme, muchas gracias. No sé si dejo de compartir pantalla. La verdad es que súper agradecido, súper interesante. Vamos a seguir con esto. Nada, de estas charlas nosotros estamos lanzando consultores asociados, con lo cual estamos incorporando un montón de cuestiones que tienen que ver con los podcasts, no solo con las charlas, así que vamos a ir integrando y haciendo sinergia para que, o a través en forma directa, a través de tu espacio, o a través de consultores te pueden escribir también en forma directa a vos, entrando a tu perfil. Así que, bueno, este es el comienzo. Tal cual, este es el comienzo. Quizás hoy fue muy extendida, las próximas prometemos hacerlas más breves. No, pero bueno, era una muy linda presentación y valía la pena. Así que agradecido. Bueno, agradecidísima. Florencia, hasta la próxima. Gracias, un beso enorme y estamos al habla. Que ande lindo. Gracias.